¿Verdad? Perfecto. Bueno, buenos días con todos y todas. 350 personas en línea, muy bien. Y buenos días Ecuador, buenos días Chile, buenos días Buenos Aires, México, genial. Brasil, buen día. Bolivia, Uruguay, Guatemala. Solo para dar a nuestros panelistas, ¿no? Una mirada general: Jamaica, Panamá, Colombia, Perú. Genial, tenemos gentes de prácticamente todos los países de América Latina acá. Puerto Rico, Mendoza, Argentina, Alemania, mira. Genial. República Dominicana, buenos días. Bueno, no, hoy tenemos el gusto, ya tenemos 400 personas en línea. Tenemos el gusto de dar seguimiento, ¿no?, a nuestro curso de respuesta al cambio climático para la salud en América Latina. ¿No? Lembrar que nuestros socios en este curso, Columbia University y Global Consortium on Climate and Health Education, IAI, Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, y la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Lembrarles que hay interpretación. There's interpretation if you need. Hay un botón en la parte de abajo de la página en general donde tiene este globo y pueden escoger el idioma y hay interpretación simultánea, inglés y español. Bueno, este curso tiene 5 semanas, como saben, y estamos hoy llegando al final del curso. La clase número 8 y el tema será de recolección de datos y vigilancia, y tenemos 2 panelistas de muchísima calidad, amigos y muy bien conocidos, creo, de todos o de muchos. Doctora Rachel Lowe, de London School of Hygiene and Tropical Medicine, y doctor Cristóbal Barcelos, de la Fundación Osvaldo Cruz, de Fiocruz, Brasil. Les voy a presentar en un rato. En términos de la logística, como saben, tenemos sesiones de 90 minutos. En general son 60 de presentaciones, con 30 de preguntas y respuestas moderadas. Y si pueden ver y buscar lo que aparece como Q y A, y allí pueden poner preguntas específicas para los panelistas, pueden indicar qué panelista quieren hacer la pregunta o dejar abierta. Y al final de las 2 presentaciones, si tenemos tiempo, ojalá tengamos, vamos a compartir esas preguntas o pasar las preguntas a los panelistas y tener un espacio para este diálogo. El idioma es español, las 2 presentaciones serán hechas en español, pero hay interpretación simultánea en inglés, por los que desean. There's simultaneous interpretation in English. Las sesiones serán grabadas y publicadas en el sitio web del curso, así como las presentaciones y lecturas sugeridas, idealmente antes de la clase, pero pueden tomarlas después. Pero el ideal sería leerlas antes de las clases porque ya aceleran quizás a el entendimiento de algunos conceptos e ideas que los panelistas van a discutir. Este es el enlace, creo que hoy ustedes, ¿no?, ya lo conocen bien. Y como para presentar nuestros 2 especiales panelistas, les paso un poco de la bio de la doctora Rachel Lowe, que es profesora de investigación del ICREA y líder del equipo de resiliencia de salud global en el Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center en España. Doctora Lowe sirve en el Comité de Gestión del Centro para el Cambio Climático y la Salud Planetaria de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres
y también es directora ejecutiva del Lancet Countdown en Europa. Rachel, o la doctora Lowe, ha publicado investigaciones sobre la modelización del riesgo de enfermedades sensibles al clima con un enfoque en la integración de las observaciones de la Tierra y los pronósticos climáticos estacionales en los sistemas de alerta temprana de dengue en América Latina, Caribe y otras partes del mundo. Y luego enseguida pasamos directo a la presentación del doctor Cristóbal Barcelos, que es geógrafo, especialista en salud pública y doctor en geociencias. Trabajó en las secretarías de salud en Brasil, de algunos estados de Brasil, y es profesor de la Escuela Nacional de Salud Pública de Fiocruz, Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, y es coordinador del Observatorio Brasileño del Clima y la Salud. Además de ser un investigador principal de la Fundación Osvaldo Cruz y que tiene cooperación con varias entidades en el mundo sobre el tema. Sin tomar más tiempo de ustedes, me gustaría invitar que la doctora, que la doctora Rachel Lowe pueda compartir su pantalla y empezar su presentación. Muchas gracias una vez más por estar aquí hoy, doctora Lowe, y a los más de 500 personas que están asistiéndonos ahora. Es un gusto una vez más y muy agradecidos por haber aceptado hacer esta presentación para nosotros hoy. Buenos días y buena suerte. Hola a todos, muchas gracias Daniel por la introducción. Es un placer estar aquí y participar en este curso tan importante y también con mi colega Cristóbal Barcelos, que va a presentar después. Hoy voy a presentar unos trabajos sobre la recolección de datos y vigilancia de las enfermedades sensibles al clima. Y antes de todo, quiero dar las gracias a los miembros de mi equipo que han participado en los trabajos que voy a presentar y en algunos de los diapositivos, y sobre todo a Martín, que me ha ayudado con la traducción de algunos de los trabajos que voy a presentar. Entonces, los objetivos de aprendizaje. Primero voy a hablar sobre los riesgos de las enfermedades infecciosas sensibles al clima, sobre todo las enfermedades transmitidas por mosquitos, en el contexto de eventos extremos climáticos y también del cambio climático. Luego voy a hablar del flujo de los datos climáticos y también epidemiológicos y los métodos que utilizamos para monitorizar las condiciones climáticas adecuadas para la transmisión de enfermedades sensibles al clima, cómo podemos transformar esta información climática para su uso local en sistemas de alerta temprana y identificar indicadores hidrometeorológicos que nos puede ayudar a predecir el riesgo de epidemias de estas enfermedades antes de tiempo. Entonces sabemos de las charlas al principio de curso que hay varios fenómenos que están aumentando el riesgo de la transmisión de enfermedades como el dengue y la malaria, gracias a procesos de globalización como el aumento en los viajes internacionales y la conectividad global entre los sitios donde tenemos epidemias de enfermedades como el dengue y sitios donde antes no había el riesgo, pero cada vez está aumentando gracias a las condiciones de movilidad de la población y también las condiciones climáticas. Sabemos que las temperaturas están aumentando en latitudes más altas y también en zonas de alta elevación. Y también vemos que hay un aumento en la intensidad y frecuencia de eventos extremos como las inundaciones y sequías. Y todo eso puede influir cuándo y dónde vamos a ver brotes de enfermedades infecciosas. Y actualmente la Organización Mundial de la Salud
estima que la mitad de la población mundial está en riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos. En un estudio que publicamos el año pasado, calculamos el riesgo de estas dos enfermedades transmitidas por mosquitos más importantes, el dengue y la malaria, usando varios modelos para entender cómo cómo la duración del periodo de transmisión de mosquito y el número de población en riesgo va a aumentar en dado escenarios distintos del cambio climático y la población. Y según nuestro estudio, si seguimos con los mismos niveles de emisión de carbono y llegamos a unas temperaturas encima de lo normal de 3.7 grados al final del siglo, un 4.7 billón de personas más pueden estar en riesgo de enfermedades transmitidas por mosquito. Pero si tomamos acción ahora y podemos limitar este aumento de la temperatura global a menos de 1 grado, esta cantidad sería casi la mitad. Así que esto demuestra la importancia de mitigar las emisiones de carbono. Ahora vamos a pasar a la primera votación. ¿Cuál cree que es la enfermedad más estudiada en relación con eventos climáticos extremos? Tenéis 1 minuto más o menos para responder. Entonces, la más votado es el dengue, después la malaria, después las enfermedades diarréicas y luego cólera. Ok, eso es interesante porque un estudio publicado el mes pasado por Tilly Alcaina, que es un nuevo estudiante de doctorado del Cruz Roja que está trabajando en mi grupo en Londres, ha hecho un review de toda la evidencia documentando los brotes de enfermedades sensibles al clima después de eventos extremos climáticos, por ejemplo, las tormentas, las sequías, inundaciones o los de calor. Y realmente encontramos más evidencia sobre las enfermedades diarréicas. Ha sido más estudios sobre documentando este tipo de enfermedad. Después, cólera y luego el dengue, y no había muchos estudios sobre extremos y malaria. Y eso es muy interesante para nuestro grupo para guiar y ver dónde hay los huecos de evidencia. Y últimamente nuestro grupo ha trabajado en entender más cómo pueden impactar estos eventos extremos como las sequías y las inundaciones en la transmisión de dengue. Así que hay algunos estudios demostrando evidencia de esta relación entre extremos y el dengue, pero realmente hay mucho más por hacer en este área. En 2020 publicamos una colección de artículos en the BMJ, the British Medical Journal, y publicamos unas recomendaciones, unas estrategias para fortalecer la respuesta global al cambio climático y la amenaza de las enfermedades infecciosas. Y tuvimos una serie de estrategias y en esta charla voy a enfocar en dos de las recomendaciones de
aumentar el uso de la información ambiental y climática en los sistemas de alerta y para apoyar las decisiones. Y vamos a hablar de cómo podemos transformar estas observaciones globales que podemos acceder por satélite y remote sensing, y cómo podemos transformar esta información para el uso local en combinación con datos de vigilancia de enfermedades, en un proceso de co-creación con los tomadores de decisiones, los investigadores, con los gestores de datos, para desarrollar unos sistemas de alerta que realmente pueden aumentar la resiliencia al cambio climático para la salud. Primero voy a hablar sobre unos indicadores que estamos desarrollando en el marco del The Lancet Countdown. The Lancet Countdown es una colaboración internacional siguiendo el impacto del cambio climático en varios aspectos de la salud. Tanto los impactos, la adaptación, la mitigación, economía y también gobernanza. Y voy a hablar de uno de los indicadores que hemos estado desarrollando para entender las condiciones, cómo están cambiando las condiciones adecuadas para la transmisión de la malaria. Y en este indicador estamos combinando varias capas de información para entender estas condiciones favorables. Por ejemplo, estamos usando datos de temperatura, humedad, precipitación, y mirando la coincidencia de las condiciones aptas para la transmisión y combinando con otros tipos de información como la elevación y el tipo de uso del suelo. Y uno de los bases de datos que es muy útil hoy en día para este tipo de estudio es los datos de ERA5 Land, que se puede acceder a través de la plataforma Copernicus. Estos son unos datos globales con varias variables climáticas, por ejemplo, temperatura, precipitación, viento, con una escala espacial de 0.1, que es unos 9 kilómetros. Así que esta base de datos permite un análisis de una escala más fina de unos bases de datos que han estado usando en las últimas décadas para entender la relación entre clima y salud. Está disponible por hora o por mes desde 1950 hasta el presente, y se puede registrar y acceder a estos datos de forma gratuita. En esta plataforma se puede bajar los datos, elegir el tipo de variable que uno quiere estudiar, el formato de los datos. Trabajamos en el formato de NetCDF, que es un formato para trabajar con los datos en un forma de un grid. Y luego podemos usar el Climate Data Operator o programas como el R para transformar esta información en la misma escala y convertir en información que puede ser utilizado por tomadores de decisiones. En este caso, queremos calcular la coincidencia de meses que son favorables para la transmisión de malaria, y luego cada año calcular el número de meses que son adecuados para la transmisión y ver cómo este número cambia en el tiempo. Y para el proyecto de Lancet Countdown hemos desagregado esta información según el altitud para entender cómo está cambiando
las condiciones favorables en the Highlands, por ejemplo, y también mirar en zonas con niveles distintos de desarrollo. Y vemos que las condiciones adecuadas han aumentado con la aumentación más grande ha sido en las zonas de the Highlands, en zonas con un bajo nivel de desarrollo. Y eso es muy importante para guiar dónde hay que enfocar nuevos sistemas de alerta. Este trabajo aquí hemos investigado las razones por qué vemos una aumentación en las zonas con una transmisión de dengue. Por ejemplo, podemos ver en la primera década de este siglo, había unas zonas de Brasil donde no había brotes de dengue, por ejemplo. Podemos ver en el sur, donde las temperaturas son demasiado frías para la transmisión de dengue, y también zonas del Amazonia, donde hay menos gente, menos conexiones con el resto de Brasil. Pero en la segunda década hemos visto que cada vez la zona de transmisión de dengue está entrando más hacia el sur y también más hacia unas zonas de la Amazonia. Y en un estudio publicado en la revista PLOS Neglected Tropical Diseases, hemos visto varios factores relacionados con esta expansión de la zona de dengue, sobre todo la urbanización y el número de meses favorables a la transmisión de dengue, y el tipo de conexión entre cada uno de estas ciudades, y como hay ciudades en los Amazonias que ahora están aún más conectados en otras zonas de Brasil donde hay mucho riesgo de epidemias de dengue. ¿Y cómo podemos hacer este tipo de estudio? En Brasil hay unas bases de datos muy útiles para entender los impactos de clima en la salud. Y uno de estos es el DataSUS. Y con esta base de datos se puede acceder a las enfermedades notificables, y hay una colección de enfermedades. Uno de estos es el dengue, y se puede bajar desde ahí los datos a varias escalas espaciales, o por todo el país, por estado, por municipio, y se puede elegir en qué estado está interesada o en todo el país, y también elegir el periodo de tiempo cada año, y si quieres entender dónde el caso de dengue fue notificado, o dónde vive la persona que estaba identificado. Y esta base de datos presenta los datos agrupados por estas zonas espaciales. También es muy importante entender la población que estamos estudiando, y normalmente usamos datos del censo. En Brasil hay el base de datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, y se puede ver tanto los números de población, varios indicadores socioeconómicos, y todo eso se puede ayudar a crear modelos para entender estos factores climáticos y socioeconómicos en la transmisión de unas enfermedades. Y el reto es cómo podemos combinar los datos climáticos que son en el formato de un grid con los datos de salud y socioeconómicos que suelen ser disponibles en un polígono. Y hay varias maneras para combinar estos datos utilizando unos paquetes en R. Por ejemplo, usamos el paquete raster, y eso sí permite convertir este tipo de datos para combinar con el formato de polígono, y luego podemos extraer por cada polígono
un resumen de nuestro variable, por ejemplo, un promedio según la distribución de población en cada cédula. Entonces, ahora voy a hablar de cómo transformamos la información climática para el uso en sistemas de alerta. Y los sistemas de alerta darnos la oportunidad de actuar antes de tiempo y calcular unas probabilidades de brotes en áreas con unos meses de antelación. Esto aquí es un gráfico de los tipos de pronósticos estacionales de clima que utilizamos. Esto es un producto global por el Met Office en el Reino Unido, pero hay varios productos que uno puede utilizar y siempre es importante trabajar con unos expertos de clima que pueden ayudar a transformar estos datos y hacer un bias correction and downscaling para que estos datos realmente pueden representar las condiciones locales en el sitio de interés. Utilizamos modelos estadísticos para aprender las asociaciones entre unos variables climáticos y dentro de un modelo eso nos permite decir qué es la probabilidad de un brote en según qué área. Y aquí tenemos unos ejemplos de un sistema de alerta temprana que desarrollamos hace varios años en Brasil para predecir qué es la probabilidad de un brote usando unos límites epidemiológicos que están utilizando en los bulletins de dengue en Brasil. Por ejemplo, en este caso utilizamos los límites de 100 y 300 personas cada 100,000 habitantes. También en Vietnam estamos trabajando en un sistema de alerta operacional donde cada mes podemos predecir la probabilidad de un brote de vista de un mes y 6 meses en el futuro. Y uno de los factores que nos ayuda a predecir las condiciones climáticas y también la probabilidad de un brote de una enfermedad sensible al clima es el Niño. Y creo que en las clases al principio del curso habéis hablado del fenómeno El Niño, y cuando tenemos un evento El Niño tenemos una aumentación en las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico, y esto suele ser, hay una correlación positiva entre El Niño y las temperaturas y la precipitación, por ejemplo, en la zona litoral de Ecuador. Y en 2016, la ciudad de Machala, en Ecuador, ha sido una de las peores inundaciones desde el evento El Niño de 1998. Y este tipo de situación permite una mayor conexión entre los vectores que pueden transmitir enfermedades como el dengue y la población. Y hemos desarrollado con nuestros colegas que trabajan en el área de control de dengue y meteorológica en Ecuador un modelo para predecir el riesgo de dengue utilizando unos datos obtenidos de una estación meteorológica en la ciudad de Machala, unos datos históricos desde el 2001 hasta el 2015, tanto con un indicador del Niño y unos datos históricos del dengue. Y hemos visto cuando hay condiciones más fríos y más secos que lo usual, hay menos dengue. Y con las condiciones más cálidos y húmedos que lo usual, que suele ser cuando hay eventos del Niño, hay más dengue. Y queríamos entender esta relación en un modelo. Y desarrollamos un modelo para entender cómo la incidencia de dengue
puede ser impactado por los variables climáticos, tomando en cuenta el ciclo anual y también la variación intraanual que puede ser gracias a otros factores, por ejemplo, la circulación de serotipos, un cambio en el tipo de intervención para controlar. Entonces, la práctica habitual de vigilancia es calcular un canal endémico, o sea, el promedio de la distribución de dengue en los últimos 5 años para entender cuándo se espera el pico de dengue. Y en 2016, según los datos de 2011 a 2015, se esperaba el pico de dengue en el mes de junio. Y utilizando nuestro modelo de predicción de dengue combinado con unos pronósticos de clima y de El Niño, el modelo indicaba un pico unos meses antes en el mes de marzo. Y después del evento, vimos que realmente hubo un pico de dengue unos meses antes que esperaba, y eso coincidía con las inundaciones y las altas temperaturas relacionado al evento del El Niño de 2015 a 16. Entonces, las fuentes de previsibilidad de nuestro modelo ha sido, número uno, los pronósticos de clima, que el modelo que utilizamos tenía 24 miembros y podemos ver que cada uno de estos miembros sí que podría predecir un pico en precipitación en el mes de febrero, y la línea negra muestra las observaciones obtenidas de la estación meteorológica en la ciudad de Machala. Y también para la temperatura, el modelo indicaba unas temperaturas más altas, y esa información nos ayudó a predecir el riesgo de dengue en el principio de 2016. También utilizamos unos datos de vigilancia activo para corregir el base de datos para formular el modelo, porque en 2015 hubo un brote de chikungunya muy grande, pero muchos de los casos de dengue han sido reportados como el dengue, pero en realidad ha sido chikungunya. Y con estos datos de vigilancia de un estudio serológico hemos podido mejorar la calidad de los datos y la predicción. Y uno de los detalles importantes de este estudio ha sido trabajando con un científico de clima. Hemos visto que para los pronósticos de clima tuvimos que elegir un celda, un grid, para extraer las predicciones del clima. Y vemos en este gráfico el punto rojo muestra la localidad de la estación meteorológica en la ciudad de Machala. Mientras el cruz muestra el grid a la izquierda, que realmente está encima del mar. Pero las temperaturas de este grid han sido mucho más alineados con las temperaturas medidas en la ciudad. Y el problema es que el grid donde se encuentra la estación meteorológica también incluye parte de los Andes, y las temperaturas, el promedio de temperatura de ese grid es mucho más frío de las temperaturas que se vive en la ciudad de Machala. Así que es importante cuando quieres utilizar productos climáticos, hay que tomar en cuenta si realmente este grid va a representar las condiciones locales en el momento de desarrollar un modelo para entender la transmisión de enfermedades. Y en un estudio este año hemos comparado varios productos climáticos de CRU, de Aero5Land, TerraClimate, WorldClim, que todos tienen su resolución
y periodo de tiempo distinto, y hemos comparado cada uno de estos con el serie de tiempo de precipitación y temperatura obtenido de la estación meteorológica. Y podemos ver, por ejemplo, que el producto cru es más frío de la estación, o por ejemplo el Era 5, hay mucho más precipitación de lo que ha sido monitorizado en la estación meteorológica. Y si pasamos esta información en un modelo de impacto, en este caso hemos probado un modelo usando datos históricos de dengue y datos históricos de malaria en el estado de El Oro en Ecuador, podemos ver que la respuesta y la asociación es bastante distintas dependiendo del producto que se utilizaba. Y en el caso de malaria hemos visto con un producto una relación positiva y con otro producto una relación negativa. Y eso es muy importante en el momento de elegir el producto para el uso local. Y ahora voy a hablar de unos estudios que hemos realizado para entender en más detalle y mejor la relación entre los extremos climáticos y el riesgo de brotes de enfermedades. Y ahora vamos a pasar a la próxima votación en el Zoom. Entonces, ¿cuál es el hábitat favorito de las larvas del mosquito Aedes aegypti? Contenedores de agua artificiales, huecos en el tronco de árbol o piscinas. Y Rachel, solo para avisarte que llegamos a los 30 minutos. Oh, gracias. Muy bien. Todos están de acuerdo que los contenedores de agua artificial son preferidos por el Aedes aegypti, y sabemos que este mosquito es el vector principal para el dengue, chikungunya, Zika, y es sensible a la temperatura, humedad, precipitación y también a las sequías, y eso es gracias a la relación entre el amenazamiento de agua y este mosquito, porque se puede crear un hábitat más favorable que una combinación de sequía con otros factores unos meses después, como temperatura y precipitación, puede aumentar el riesgo de dengue. Y hemos publicado 2 artículos mirando estas relaciones, uno en Barbados, donde hemos encontrado una aumentación en el riesgo de dengue unos 4 a 5 meses después de sequías y inmediatamente después de inundaciones, y también un aumento en el riesgo 1 o 2 meses después de temperaturas elevadas. Luego, en un estudio en Brasil, hemos encontrado unos patrones muy similares y que el impacto de la sequía es aún más importante en las zonas urbanas. Y eso es gracias a el número y el uso de estos contenedores artificiales. Y podemos ver en esta imagen de una de las favelas más importantes de la ciudad de Río de Janeiro en Brasil, podemos ver varios puntitos azules en la imagen, y estos son los contenedores, y la población tiene que depender de estos contenedores en momentos de el escasez de agua
y también las sequías. Y con la combinación de estas infraestructura inadecuada y la población muy densa, da la situación ideal para unos epidemias explosivas del dengue. Aquí tenemos una imagen del tipo de contenedor temporal que puede ser utilizado por los ayuntamientos para guardar el agua, pero eso a la vez también se convierte en unos criadores de los mosquitos. Y aquí estamos utilizando un modelo parecido al modelo que utilizamos en Ecuador, pero esta vez estamos incorporando unas funciones para entender los efectos retrasados y no lineares para poder, utilizando indicadores de sequía, por ejemplo, the Standardized Precipitation Index o the Palmer Drought Severity Index, y con estos indicadores podemos entender que una sequía puede aumentar riesgo de dengue unos meses después, y si eso está combinado con temperaturas altas y mucha precipitación, con un retraso de unos 3 meses podemos tener las condiciones ideales para un brote de dengue. Y luego podemos incorporar toda esta información y calcular la probabilidad de exceder el límite de epidemia. En este caso es un ejemplo de Barbados, donde utilizamos el límite del 75 percentil de la distribución histórico para ver la probabilidad de un brote de dengue dado esta combinación de condiciones climáticas. Y podemos ver en este ejemplo que en 2007, 2010 y 2013 el modelo ha calculado una probabilidad más alta de un brote, y hubo brotes en estos momentos. Y en Brasil utilizamos el base de datos del DataSUS para investigar la relación entre casos de dengue entre 2001 y 2019 en cada microrregión. Hay unos 500 microrregiones en Brasil, y relacionar esto con un índice de sequía, en este caso the Palmer Drought Severity Index, para entender la relación entre las sequías que podemos ver están cada vez más intensos en el noreste de Brasil con los casos de dengue, y queremos entender la interacción entre la población viviendo en zonas urbanas y la frecuencia de escasez de agua. El problema es que cuando queremos analizar el impacto del acceso al agua, eso tiene una correlación positiva con el número de población viviendo en zonas urbanas. Entonces, si queremos trabajar en una escala más gruesa como en microrregión, este variable no es muy útil porque dentro de las microrregiones muy urbanizadas también hay en general un buen acceso al agua, pero eso no explica bien la variación entre de una ciudad grande. Pero hemos utilizado otra base de datos que nos muestra la frecuencia de la escasez de agua, y eso sí que podría detectar, por ejemplo, en la sequía que se vivió en Sao Paulo en 2014, había una mayor frecuencia de escasez de agua. Y utilizando este variable, podemos ver que en zonas más urbanas y donde había más frecuencia de escasez de agua, este efecto de retrasado de sequía en dengue era más importante en las zonas urbanas, mientras en las zonas más rurales, por ejemplo en las Amazonias,
las zonas con los momentos de inundaciones aumentaba aún más el riesgo de dengue. Y ese tipo de información puede ser combinado en un sistema de alerta, sobre todo en los sitios donde son muy sensibles al niño. Este gráfico muestra la correlación entre el niño y la sequía. Podemos ver en el norte de Brasil, cuando hay eventos del niño, vemos sequías extremos. Y a la vez podemos ver inundaciones en el sur del país. Mientras las temperaturas también hay una correlación positiva entre el niño y las temperaturas. Y combinando toda esta información climática y sobre el tipo de paisaje, podemos dirigir a los equipos de control de dengue para monitorizar las condiciones de sequía, sobre todo en zonas urbanas, y las condiciones de inundaciones, sobre todo en las zonas más rurales. Y para terminar, quería explicar los trabajos actuales que estamos realizando en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Acabo de empezar un nuevo grupo de resiliencia de salud global, junto con otros equipos del servicios climáticos, del conocimiento, la comunicación y la calidad de aire. Y entre estos grupos hemos realizando unos proyectos nuevos. Uno de ellos se llama Harmonize. Es un proyecto donde estamos trabajando con grupos en Brasil, en Colombia, en Perú, en República Dominicana, para desarrollar unas tecnologías digitales para crear unos bases de datos fiables para mejorar los sistemas de apoyo de decisiones, sobre todo en las ciudades, en la selva amazónica, en las islas y también en las montañas. Y espero que la próxima vez puedo compartir y presentar estos trabajos con ustedes. Muchísimas gracias. Excelente, doctora Rachel Lowe. Fantástica presentación. Aprendimos muchísimo. Su castellano está perfecto. Gracias. Y, no, y tenemos muchísimas preguntas ya en el QIA. Estamos seleccionando algunas para hacerlas al final de la sesión, como había indicado al inicio. Tenemos casi 700 personas en línea, así que hay una audiencia fantástica. Y pasamos ahora al doctor Cristóbal Barcelos. Si puede compartir su pantalla, doctor Cristóbal. Y ya pasamos directo a su presentación. Y luego al final hacemos una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias y tienes el micrófono. Gracias a Daniel, a Hilma y todos del Columbia University, Columbia, perdón. Y es un placer compartir la presentación con Rachel, que es una socia muy cercana de nosotros en Brasil, con el análisis de datos de salud, clima, que no son fáciles, como los modelos lo muestran, algunas relaciones no lineares, no automáticas, no inmediatas, así que es bueno, lo que quería hablar con ustedes ahora sería compartir la experiencia de la construcción del Observatorio Clima y Salud, pero la idea aquí es estimular el uso y mismo la construcción de nuevos observatorios que relacionan datos de salud y clima. El objetivo de hoy sería demostrar las etapas de construcción de un observatorio, que
que debemos juntar y organizar un poco las demandas que existen en un país o en una región para esto. Identificar las prioridades que tendremos nosotros en los próximos años para el monitoreo de clima y salud, y cuáles serían los indicadores sociales, climáticos, ambientales necesarios para su monitoreo. Mostrar las posibles herramientas para disposición visual de estos indicadores y reconocer el papel, el rol del observatorio en una sociedad en cambio como la que vivimos ahora. Bueno, esto ya lo conocen. Los cambios climáticos están en curso, tienen una evolución muy rápida en este siglo, sin precedentes y muy desigual, con crisis locales. Ahora, por ejemplo, tenemos una estimación de calor, de cuánto sube la temperatura en el mundo, pero ahorita el alarma viene de India, ¿no? Que aquí en el mapa no aparece como algo muy grave, pero son estas crisis locales lo que nos interesa. Entonces, sí hay un cambio global, no es igual uniforme en el mundo, y presenta algunas crisis muy graves que pueden causar daños a la salud de la población. En Brasil, y creo que esto sirve para América Latina, nosotros hicimos un listado de prioridades, qué tipo de cambios, no solo la temperatura o indirectamente asociado a la temperatura, puede causar algunos impactos importantes en la salud de la población. Claro, el impacto directo de eventos climáticos extremos, como vemos las olas de calor, pero no solo, también las sequías, las inundaciones, etc. La expansión, como habló Rachel, la expansión de las áreas de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores, y esto tiene asociado el cambio del uso del suelo, la variabilidad de precipitación, temperatura, migración también, vulnerabilidad urbana, como dijo ella, la crisis de agua. Ahora Chile, Perú viven una crisis muy fuerte de fuentes de agua y que afecta a las ciudades, por supuesto, y la potencialización del efecto de contaminación del aire. Contaminación del aire fue una de las preocupaciones de salud pública ya hace algunos siglos, pero ahora con calor, a veces con pérdida de humedad, etcétera, con sequías. Y bueno, hay muchas enfermedades que llamamos sensibles al clima, pero son sensibles cada una de su manera. Rachel nos mostró el cambio de la distribución espacial de dengue en Brasil, y todo indica que se va hacia el sur de Brasil, que era más frío y que ahora avanza el dengue. Esquistosomiasis, por ejemplo, estaba concentrado en el litoral nordeste de Brasil, y ahora también cambia por los cambios climáticos, pero tenía una distribución completamente diferente de dengue. Y leptospirosis se concentra ahora en el sur por inundaciones que son más frecuentes y más intensas, y la agricultura con riego. Bueno, entonces un observatorio tendría como objetivos analizar una determinada situación, identificar tendencias, padrones de clima,
y las condiciones de salud de la población. Contribuir para el sistema de alerta, el monitoreo de situaciones principalmente en emergencias y eventos climáticos extremos, un soporte a la investigación es muy, muy importante, no basta, no es suficiente la disponibilización de datos. También servir como base de investigación de estos procesos que asocian a clima y salud. Y la participación ciudadana. Nuestra sociedad civil debe acompañar, debe participar con informaciones de su interés en las políticas de adaptación, de mitigación. Bueno, eso sería la votación, una encuesta que me gustaría hacer sobre qué factores, digamos, podrían agravar estos efectos del clima, del cambio climático a la salud, si la vulnerabilidad social, la pérdida de biodiversidad, ocurrencia de eventos extremos, baja capacidad de respuesta del sector salud, o el uso depredador de suelo y recursos naturales. Claro, cada país tiene o región tiene su respuesta, ¿no? Pero creo que es importante pensarlo. Muy distribuido, ¿no? Vulnerabilidad social parece algo muy común en nuestra región, ¿no? Y después la ocurrencia de eventos extremos. Bueno, entonces un observatorio sería una posibilidad de recolección y organización de datos para su disponibilización, datos que serían ambientales, salud o datos de incidencia, mortalidad, de clima y socioeconómica, claro, por lo que apuntamos ahora de la vulnerabilidad. Pero no bastan los datos, hay que juntar y hay que hacerlos coherentes con las teorías, las experiencias que tenemos los científicos, también la población, para crear los modelos de previsión que habló Rachel. Y tenemos probables 3 tipos de usuarios de un observatorio, que serían los gestores, los expertos, científicos, digamos, y ciudadanos. Y estos ciudadanos pueden o deben también incorporar sus preocupaciones, sus dudas y información, noticias, por ejemplo. El observatorio tendría diferentes usuarios, por lo tanto, lenguajes un poco adaptadas a cada uno de estos, ¿no? ¿Qué pasó? Así. Entonces, cada problema de salud, y así comenzamos, cada problema de salud, por ejemplo, las sequías, los eventos extremos, las crisis del agua, hicimos talleres temáticos que creo que es un importante momento de oportunidad de organizar las demandas de expertos, la sociedad civil y los stakeholders para un poco caracterizar el problema y cuáles serían los indicadores necesarios, cuáles serían las fuentes de datos de donde sacamos los indicadores. Y bueno, se generó una página, no siempre un observatorio tiene su página, pero creo que es importante en el mundo actual
hacerlo más visible por medio de Internet, les invito a visitar la página, el sitio. Bueno, ahora una discusión muy difícil y que se pasó dentro de los talleres sería cómo organizar los datos. Por ejemplo, el clima, muchas veces sus datos vienen de raster, que son diarios, muchas veces diarios. ¿Cómo está, por ejemplo, la temperatura, precipitación en un determinado día? Y salud, muchas veces por puntos en un mapa, casos de dengue, casos de malaria, etc. Y los datos sobre la sociedad socioeconómicos por municipio. En muchos de nuestros países utilizan el municipio con una unidad espacial más pequeña. Nosotros convertimos esto a municipio mes, que es claro, tiene su grado de arbitrariedad, pero es una posibilidad de compatibilizar todos estos datos en una sola unidad de tiempo, una sola unidad espacial. Y esto permite, es un poco difícil hacerlo, pero se puede calcular, los indicadores en una sola base que permitiría la comparación. Por ejemplo, con mapas siempre municipio mes, tablas y gráficos, etc. Hay algunas herramientas muy usuales y esto cada vez más fácil y disponible, muchas veces gratuito, de visualización de datos. Algunos softwares y aplicativos que permiten que se visualice los datos a partir de una tabla organizada, claro, según esta base municipio mes, convertirla en un mapa disponible y interactivo, claro, para los usuarios. Cada problema de salud, por ejemplo, tiene un foco en los indicadores de agua, la crisis de agua. Por ejemplo, leptospirosis, que es muy asociada a las inundaciones. Tiene sus metadatos. Esto es muy importante porque los usuarios, muchas veces los expertos, necesitan saber el origen, calidad, actualización de datos. Y leptospirosis no es solo su incidencia, también la hospitalización de los casos más graves, la capacidad de laboratorios de hacer las pruebas de diagnóstico, sus determinantes, inundaciones, pobreza, habitación, etc. Bueno, y un observatorio como este permite entonces que se hagan búsquedas a un conjunto de datos que son actualmente distribuidos en servicios, digamos, de agencias. Cada agencia produce sus datos, por ejemplo, las agencias espaciales, los ministerios de salud, algunos órganos internacionales, por ejemplo, que producen datos extraídos de imágenes satelitales, y un ambiente como un observatorio, y esto depende mucho de la tecnología de información, permite una búsqueda, por ejemplo, de tasa de incidencia de malaria y la precipitación y la deforestación en una determinada región y fecha. Claro, un observatorio como este tiene una branchencia nacional, pero hay algunas veces una necesidad de crear lo que llamamos sitio centinela.
Y eso está pasando ahora en Chile, Argentina, Colombia, o algunos países sienten la necesidad de crear los sitios, estos sitios. Nosotros en Brasil tenemos un sitio en la frontera con la Guyana Francesa, un otro en Manaus que vive una crisis tremenda de inundación por la subida del alza del Río Negro. Ahorita parte de la ciudad de Manaus está bajo el agua del río. En el semiárido brasileño, las sequías, etcétera, etcétera. Bueno, donde se estudia más profundamente la ocurrencia, la asociación entre clima y salud. Yo voy a usar un ejemplo muy rapidito de uno de estos sitios donde pasó y a veces vuelve a pasar brotes de enfermedades asociadas al agua o la contaminación del agua. En el semiárido brasileño se nota una sequías cada vez más intensas, hay una estacionalidad muy fuerte en la región y muchas veces hay lluvias en el invierno y sequías en el verano, pero los últimos años no hay una recuperación de la vegetación. Y esto se mide con un índice que se llama NDVI, que es disponible en muchas de estas fuentes de información internacionales que trabajan con imágenes satelitales, y se nota una caída del DVI en las últimas décadas. Entre 2012 y 2015 hubo una sequía muy fuerte en la región que resultó en un brote de diarrea tremendo que mató docenas de personas y causó un colapso en el sistema de salud. Bueno, entonces un brote, como lo que quería enfatizar aquí, que un brote como este se puede monitorear por algunos indicadores muy interesantes que están sí asociados. Claro, la información de salud, la mortalidad por diarrea, que tuvo una alza muy fuerte en el medio del año, con la sequía, los indicadores climáticos, que en nuestro caso sería el NDVI, y la media. Los periódicos locales ya en el comienzo del brote ya anunciaban que había un colapso en el sistema, que había una incidencia tremenda de diarrea entre la población local. Y más que esto, ofrecían una interpretación, eso es importante, de los brotes. No basta decir, hay una incidencia ahora alta de diarrea, pero ¿cuáles son las posibles causas y determinantes en este caso? Ellos decían que afirmaban ya que era la contaminación del agua y nosotros por el índice en DVI podíamos acompañar una permanencia de sequía en la región. Bueno, esto es lo que pasa en una situación como... ¿Sí? No, disculpas. No, si puedes ir cerrando para darnos después unos claro. De preguntas y respuestas, pero está muy bien, aún tenemos tiempo, gracias. Perdón. Entonces, un episodio como este permite recuperar el proceso de producción de enfermedad asociada al clima. Nosotros en Brasil y muchos de los países tenemos información sobre defunciones, de casos, pero hacia arriba se sabe que estos casos resultan de la contaminación del agua. ¿Y por qué? Porque se agotan las fuentes naturales de agua limpia, digamos,
y la población recurre a otras fuentes de agua que están contaminadas. Entonces, esto es un ejemplo de qué capacidad tenemos de identificar los indicadores necesarios para acompañar y promover los alertas tempranos a brotes como este, que están aquí en azul, que podemos ver del proceso, que medir, y recuperar trazar una coherencia entre eventos. Bueno, yo voy a resumirlo. Entonces, un observatorio, y esto surgió por el brote de diarrea en el nordeste brasileño. También se debe ocupar de la prensa, digamos. La prensa es una información muy interesante y un medio de participación social. Y no solo la prensa, pero lo que llamamos ahora de redes sociales o media social, que contienen informaciones muy, muy interesantes que pueden apuntar a una crisis local. Otros productos de un observatorio serían un aporte a las políticas de adaptación. Nosotros participamos con la OPAS, gracias Daniel, siempre a ir el Ministerio de la Salud en los planes de adaptación al cambio climático, etcétera. Y claro, algunos otros productos que son los artículos científicos, que esto da la coherencia a los estudios que hacemos y permite algunas veces un perfeccionamiento de los indicadores que utilizamos para el monitoreo. Entonces, finalmente, claro, cada país tiene su estadio en esta organización de datos, disponibilización, pero me gustaría saber qué productos un observatorio puede generar en corto plazo. Un observatorio puede crear muy rápidamente el monitoreo de algunas enfermedades que son sensibles al clima, puede producir aportes técnicos a las políticas de adaptación al cambio climático, puede desarrollar sitios internet, aplicativos y tecnología de información, y puede producir artículos científicos sobre temas específicos que asocian clima y salud. El monitoreo. Bueno, es interesante que... No, claro, cada país tiene sus condiciones particulares de disponibilidad de datos, creo que muchos tienen esta capacidad de organizar los datos y hacerlos disponibles para el monitoreo y, claro, estimulando la participación social. Entonces, algunas tareas de un observatorio: entender las relaciones entre clima y salud, que son complejas, son multicausales siempre, son indirectas, mediadas por factores de vulnerabilidad de largo plazo, pero con crisis puntuales. Y esta complejidad no puede generar una perplejidad o inacción, al contrario, apuntar las posibles políticas que se pueden adoptar para su control, minimización de los impactos. Esto depende de qué tipo de datos tenemos acceso seguro y permanente. Algunos países lo tienen, otros no. Necesitamos discutir los cambios climáticos en el medio de la pandemia, claro.
sería priorizar los cambios climáticos un lujo para los países ricos, o nosotros en América Latina tenemos también esta posibilidad. Y siempre mantener el diálogo entre academia, gobierno, sociedad civil, que tiene, claro, sus problemas de lenguaje. Cada uno de esos grupos tiene sus limitaciones, sus capacidades, pero todos pueden producir y consumir la información calificada. Gracias. Les paso a Daniel. Súper, Cristóbal, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto escucharle y siempre aprendimos mucho. Doctora Rachel Lowe, si puedes abrir su cámara y podemos inmediatamente pasar a algunas preguntas y respuestas, porque tuvimos muchísimas preguntas y preguntas muy interesantes. No sé si vamos a tener tiempo de hacerlas todas. Si no, les pasaríamos algunas preguntas por email, por correo, y después que puedan darnos algunas respuestas, podemos poner todo las preguntas y respuestas en el sitio en línea que tenemos del curso. Pero algunas preguntas acá, tenemos unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Una pregunta a partir de un consolidado de varias preguntas, ¿no? Quizás esa para doctora Rachel Lowe, pero claro que Cristóbal puede también dar su opinión si quiere complementar algo. Pero una pregunta fundamental, y creo que eso está en el corazón, ¿no? de la reacción de algunos ministerios de salud, algunos gobiernos para el uso de modelajes, ¿no? Entonces, primero es qué tan precisos son estos modelajes para brotes de dengue. Porque para la toma de decisión, ¿no? Para la toma de acción, muchos ministerios, muchos sistemas de salud requieren tener un altísimo grado de certidumbre para poder tomar acción. Y para la predicción de estos brotes, ¿cuál es la importancia relativa del clima en relación a las deficiencias de infraestructura, falta de saneamiento, urbanización y tal, y cómo estas deficiencias de infraestructura se incorporan a estos modelos de predicción de brotes, por ejemplo? Muchas gracias. Pues podemos incluir en los modelos, sobre todo los modelos de espacio temporal, estos indicadores de vulnerabilidad como infraestructura, acceso a servicios de salud, para entender la distribución espacial, y también si tenemos datos podemos incorporar el nivel de intervenciones o la cantidad de dinero gastado en un municipio en control de mosquitos. Este tipo de datos se pueden incorporar en el modelo, pero realmente los modelos que hemos desarrollado están diseñados para predecir la probabilidad de un brote, usando los datos históricos para entender qué es un nivel de dengue aceptable o que se puede confrontar en los hospitales, o cuando excedes un límite. Y los datos climáticos es un variable que cambia, es más dinámico, tiene escala espacio y temporal. Entonces, usando esta información, podemos ver si las condiciones son o más cálidos o más fríos o más húmedos o más secos de lo normal, y eso nos ayuda a ver si va a haber cambios a lo que se espera cada año. Así que nuestros modelos no son muy precisos, no puedes predecir va a haber 1.500 casos en este municipio en este mes, pero podemos decir en unos 3 meses hay una probabilidad de 80% que habrá más dengue de lo normal, y luego crear como una mapa de riesgo para decidir cuáles son las áreas de prioridad para guiar las intervenciones. Y solo para no perder la otra parte de la pregunta, un poco de cómo hace el balance entre informaciones de clima y de infraestructura. Sí, pues la información climática realmente
explica una proporción de variabilidad en esas enfermedades bastante pequeña, pero nos da este impulso para predecir, porque es un variable con datos, mucha cantidad de datos, mucha información, y puede detectar cambios en las condiciones favorables para los vectores. Así, aunque no explica toda la variación por ejemplo, el dengue, que depende mucho de la población, las condiciones socioeconómicas, el nivel de intervención, el tipo de serotipo que está llegando, pero la información climática es algo que nos permite predecir con unas semanas o meses de anticipación. Genial, gracias. Quizás ahora una pregunta para Cristóbal y también si Rachel quiere responder, también siéntase invitada. ¿Qué tan importante, Cristóbal, son los datos colectados por la ciudadanía o ciencia ciudadana en la prevención y vigilancia de enfermedades, por ejemplo, como dengue, pero otras también, ¿no? Y cómo eso puede informar en la toma de decisión primero, para el sistema de información del observatorio y para la toma de decisiones a partir de la entrada de datos de ciencia ciudadana. Sí, bueno, hay un autor muy importante de la OPS que se llamó Pedro Castellanos, y él dice que los problemas de salud son formulados por la comunidad, no es un hecho científico, digamos. Claro que los científicos pueden apuntar a una caída en los índices ambientales, en la incidencia de enfermedades, pero ¿quién puede decir que hay un brote, hay una crisis? Son los ciudadanos, la sociedad civil. Así que la sociedad civil tiene, digamos, la población tiene una capacidad de generar datos muy interesantes, y creo que el desarrollo de herramientas de recolección de datos en lo que llamamos redes sociales es muy importante. Por ejemplo, hay un proyecto en Brasil que se llama InfoDengue, que utiliza, que recolecta datos de Twitter que hablan de dengue. Si mucha gente en una determinada región, en un determinado mes, comienza a hablar de dengue, hay una crisis, sin duda. Sin duda hay un brote, no sabemos cuánto, eso es importante, lo que decía Rachel. No sabemos cuántos casos, pero allá sí hay una crisis. Y otra función, otra atribución de la sociedad civil es calificar la información. Sí hay un brote de dengue, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las causas inmediatas y estructurales? La condición de habitación, una sequía, una interrupción del servicio de suplimiento de agua. Algo está pasando ahí, y para esto la sociedad y participación civil es muy importante. Perfecto, gracias. Otra pregunta para la doctora Rachel Lowe. Si usted conoce ejemplos de países del sur global donde los ministerios de salud estén utilizando estos sistemas de alerta temprana de manera rutinera, y si puede compartir algunas informaciones sobre el tema. Pues el ejemplo que más conozco es en Vietnam, donde gracias a un proyecto financiado por the UK Space Agency, hemos trabajado con un grupo de hidrólogos, meteorólogos, epidemiólogos y los centros que están investigando el dengue y controlando el dengue, el Ministerio de Salud en Vietnam. Y hemos desarrollado un sistema
parecido a los trabajos que te he presentado, un modelo estadístico para predecir la probabilidad de epidemias de dengue en cada provincia de Vietnam de 1 a 6 meses con antelación. Y realmente es un sistema que hemos desarrollado con una plataforma donde los usuarios pueden acceder cada mes y los equipos en Vietnam están usando este sistema. Es un sistema cerrado para su propio uso y utilizando los pronósticos del Met Office en Reino Unido en conjunto con los datos del sistema de vigilancia actual, con estas dos fuentes de información, el pronóstico climático estacional y los datos del propio sistema para saber la situación actual en el momento de hacer el pronóstico. Es un sistema que se está utilizando para guiar sus acciones. Y en el Caribe hemos estado trabajando con el Instituto de Meteorología e Hidrología, PAHO y el CAFA, y en el Caribe hay mucho movimiento para desarrollar este tipo de sistema. Actualmente hay un bulletin cada 3 meses para incorporar la información de los pronósticos de clima y da unos avisos respecto a distintos impactos de salud. Eso es otro ejemplo, no tan cuantitativa, pero una manera de utilizar los pronósticos de clima para la salud. Fantástico, gracias. Y una pregunta final para Cristóbal sobre el observatorio. ¿Qué organismo en un país, por ejemplo, debe manejar el observatorio, ¿no? Y también si hay cómo hacer no solo observatorios nacionales, pero también observatorios subnacionales o hasta mismo regionales, como sabes que estamos tratando de impulsar esta idea desde la OPS. Y entonces, si puedes elaborar un poco y darnos algunas direcciones que seguir. Sí, claro. Creo que cada región tiene sus prioridades. Por ejemplo, la Amazonía tiene, que compartimos Brasil, Colombia, Perú y muchos, Venezuela. Tiene sus prioridades y los cambios climáticos tienen sus manifestaciones diferentes en la región. En la costa pacífica de América, otra realidad completamente diferente. Así que se estimula que se crean, eso es un posible diseño, digamos, de la construcción de un observatorio. Tenemos un problema específico, no el clima, la frecuencia e intensidad de sequías en el Pacífico, las inundaciones en la Amazonía, o malaria en la Amazonía, o leptospirosis ahora es una preocupación muy grande en la frontera Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y elaborar un poquito más con detalle un problema. Y el problema puede ser regional. Así que en una situación como esta, siempre es necesario agregar los científicos, la academia, prensa, la sociedad civil, asociaciones y gobierno, claro. Nosotros, en el caso de Brasil, comenzamos con el gobierno. Fue una demanda del Ministerio de la Salud construir un observatorio nacional. Pero ahora tenemos un gobierno que no reconoce los cambios climáticos, hace chistes con clima y la muerte de la gente. Espero que pase este periodo. Pero hay muchas asociaciones civiles en Brasil ahora que asumen esta tarea. La Amazonía, por ejemplo, tiene 2, 3 ONGs que monitorean la deforestación, incendios forestales, las enfermedades respiratorias. Eso pasó. Es un otro posible diseño, una iniciativa que parta de la sociedad civil. También es posible, pero siempre creo con, digamos,
tríade: gobierno, sociedad, academia. Muy bien, muy bien. Fantástico. Muchas gracias a los dos fantásticos panelistas. Creo que nos dieron muchos ejemplos concretos, ¿no? Y muchas ideas y muchos recursos para dar seguimiento a estas discusiones con el grupo. En este grupo de hoy 700 personas que atendieron a la sesión, tenemos los puntos focales de los ministerios de salud y casi todos los países de América Latina y también del Caribe, como vimos, y son los responsables por el tema de cambio climático y salud. Así que ustedes están hablando para la gente que tiene que escuchar, así como las academias, ONGs, otros representantes de la sociedad civil que van a ayudar a construir estos modelos, esas herramientas en los países. Así que muchísimas gracias por su contribución. Invito a todos que están escuchando acá que vengan el próximo martes. ¿Se pueden poner esto en modo presentación, Hailey o Cecilia? No sé quién está manejando la pantalla. Porque el próximo martes tenemos discusiones sobre adaptación y mitigación climática, sobre todo en términos de los cobeneficios a la salud, y terminamos el curso el próximo jueves. Es la última clase de nuestro curso. Tenemos 3,000, casi 3,000 atendientes, Cristóbal y Rachel, participando del curso, así que es una fantástica audiencia que tenemos acá. Y muchísimas gracias por ser tan amables de participar hoy con nosotros y compartir sus conocimientos, sus ideas y que sirven de inspiración para nosotros para poder seguir adelante. Muchas gracias y que tengan todos un buen día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el debate muy interesante.